canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvida, no se les vaya a bajar la campanita. Escúchenme, suscríbanse. Pues qué bueno, una buena noticia al magisterio, que tanto lo merece, que fueron olvidados y atacados por los neoliberales. Pues vamos a la siguiente pregunta. Saludos desde Puebla. Qué chula es Puebla, en Angelópolis. Le quiero hacer llegar una petición de un derechohabiente del ISSSTE Coatzacoalcos masculino, 56 años, que desde octubre trae colgando en la cintura una sonda esperando operación de próstata y no tiene para cuándo. Si hubiese la oportunidad de que ISSSTE Coatzacoalcos atendiera este caso, porque en realidad los calores interminables del sur agravian la situación de este paciente. Y en mi segunda pregunta, presidente, usted tiene en su agenda el caso de las pensiones, que dejaron de medirse algunas en salarios mínimos para empezarse a medir con UMAS. Tiene usted el proyecto de recuperar este diferencial. La pregunta es, ¿cuándo habría la oportunidad de valorar el avance y si en este sexenio, en esta segunda mitad de ese sexenio, habrá avances al respecto? ¿De qué medida, en qué forma y cuándo se podría dar una respuesta a los jubilados que se inconforman en todas partes del país en este segmento particular de pensiones rezagadas? Sí, lo primero, hoy mismo nos das la información para que se atienda. Gracias, presidente. Lo otro, lo de las UMAS tiene que ver con las políticas que se impusieron en el periodo neoliberal. La verdad, todas las modificaciones, casi todas las modificaciones a la Constitución, a las leyes, se hicieron para beneficiar a una élite y perjudicar a la mayoría del pueblo de México. Eso fue, en términos legislativos, el periodo neoliberal. Ya vamos a hacer, porque lo tengo pendiente, una relación de todas las reformas que se llevaron a cabo y lo vamos a presentar por los jóvenes para que vean cómo utilizaban al poder legislativo para legalizar la corrupción, el robo, la entrega de bienes nacionales a particulares, nacionales y extranjeros. ¿Cómo se afectó a los trabajadores en todo el periodo neoliberal? ¿En qué consistieron las llamadas reformas estructurales? Afores, lo de la subcontratación, lo de las famosas sumas a las que haces referencia. Entonces, estamos revirtiendo en la medida de lo posible todas esas contrarreformas, todo eso que se aprobó en contra del pueblo y de la nación. Aquí estamos hablando de las reformas constitucionales para entregar los bancos, las empresas públicas, las reformas aprobadas para aumentar los impuestos, las reformas aprobadas para que la educación dejara de ser en todos los niveles de escolaridad gratuita.
limitaron la educación o la gratuidad de la educación a lo básico y pusieron al mercado todo lo demás. Se negó el derecho a la salud. En el caso de las UMAS ya hay una resolución de la Suprema Corte. Entonces, una primera medida que hemos tomado para compensar, no para resolver en definitiva, es el incremento al doble de la pensión universal. Por eso tomé esa decisión en Guelatao hace un año. Para que no solo a pensionados, jubilados, sino a todos los mayores de 65 años se les garantice el derecho constitucional a una pensión. Y esto que ayude a compensar a quienes tienen pensiones y son medidos con UMAS, que las sumas son menos que el salario mínimo. Sí, entonces una medida que tomamos fue en ese sentido. Y ahora quiero también, adelanto, porque va a ser para todos los trabajadores al servicio del Estado, de que queremos pasar prestaciones que se dan en especie al salario, con dos propósitos. Uno, de que no sean administradas esas prestaciones por el aparato gubernamental. Si es despensa, que no compre el gobierno las despensas y se las entregue, porque muchas veces ahí hay corrupción. Entonces, esa prestación de despensa va al salario, se agrega al salario. ¿Por qué no iban las prestaciones al salario? Porque decían, si aumenta el salario, tienen que pagar más impuestos los trabajadores. Entonces ya lo resolvimos, no van a pagar impuestos adicionales al traslado de las pensiones, de las prestaciones en especie al salario. Y segundo, que es lo que está en el fondo, si aumenta el salario, al momento de que el trabajador se jubila, le tienen que pagar de acuerdo a su salario vigente. No toman en cuenta las prestaciones. Entonces, ahora las prestaciones en especies todas van al salario, lo adicional no tiene impuesto y a la jubilación ese va a ser el salario que se va a tomar como base. Eso es lo que te puedo contestar. Son las 9:06. ¿Saben a qué hora me acosté anoche? Me acosté, no, como a la 1:30. Llegamos como 1:30, 2 de la mañana. Llegamos como a la 1 hoy.
y no me quiero traspasar. Vamos a desayunar. Lo del espacio aéreo se los contesto. Hay una reunión en Gobernación para ordenar lo del espacio aéreo. No hay ningún propósito para afectar a las líneas. Todo lo estamos haciendo a partir de acuerdos. Sí, hubo al parecer un error, se está haciendo la investigación. Sí, renunció el director, sí, y hasta el presidente Fox, pon el Twitter del presidente Fox, a ver si, o a lo mejor fue falso, pero echándome la culpa y hablando del Felipe Ángeles, cuando incidente, afortunadamente no pasó a mayores, fue aquí, en el aeropuerto de la ciudad. ¿Pero qué problema con el rediseño del espacio aéreo, presidente? No, no existe. No, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo. Es que todo cuestiona, aunque caigan en el ridículo, pero no sé qué les pasa. O sea, deberían de serenarse. Todo se arregla y hay algo que es muy importante. Sí, esta es una renuncia. No, pero... bueno. ¿Qué tiene que ver el nuevo aeropuerto? O sea, es un afán, pues, de que nos vaya mal. O sea, y pues todo lo vamos a ir resolviendo. ¿Capacitación a los operadores aéreos? No, son muy buenos los operadores aéreos, y va a haber entendimiento. Las mismas líneas ya vinieron a ofrecer que van a tener más vuelos de el aeropuerto Felipe Ángeles. Es que les cuento en breve la historia, que pues esa no la va a contar el Reforma, ¿no? Pero yo sí se las puedo contar. Cuando echaron a andar el proyecto de construir el aeropuerto de Texcoco, que era una tranza, pero grandota, tranza. Ya hemos hablado aquí y vamos a seguir hablando, porque eso es lo que los tiene molestos. Entonces, para justificar de que estaba saturado el aeropuerto, cerraron el aeropuerto de de Toluca. Y en efecto,
se saturó el aeropuerto de la ciudad. Un poco cuando iban a privatizar, es la misma estrategia. Estaba muy mal Teléfonos de México. Qué mal está el servicio en los bancos. Qué mal el servicio en las líneas aéreas. Entonces vamos a privatizarlas. Entonces cierran prácticamente el aeropuerto de Toluca y saturan el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, con toda la manipulación en los medios, sí, hay que hacer el nuevo aeropuerto. Sí, hay que hacer el nuevo aeropuerto. Ya es imposible estar aquí. Viene la decisión nuestra de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, al mismo tiempo que viene la pandemia. Acuérdense, la pandemia dura 2 años, el aeropuerto lo hicimos en 2 años y medio, que no paramos en la pandemia. Claro, con la pandemia se cae el tráfico aéreo y ya no había el pasaje de antes. Afortunadamente, pasamos la crisis de la pandemia, se reactiva de nuevo el número de vuelos y se vuelve a llenar el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Hay resistencias al traslado al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, ¿qué es lo que ya se está logrando? Pues que Aeroméxico ya tenga más vuelos. Vino el presidente del Consejo de Aeroméxico a plantearme que a partir de octubre, no, de agosto, incrementan el número de vuelos y que ya en noviembre, diciembre van a tener 36 vuelos del aeropuerto Felipe Ángeles. Y lo mismo va a ser Volaris y Viva Aerobús. Pero todo esto mediante el diálogo. Sin embargo, ya habían dado a conocer, seguramente el Reforma, el Universal, ¿no?, los medios que no nos quieren, que no son pocos, por cierto, de que ya estaba yo a punto de firmar un decreto para obligarlos a irse al aeropuerto Felipe Ángeles. Y los intelectuales orgánicos, todos, en coro, como comparsa, con lo mismo. Entonces surge una situación de esta naturaleza y se hace muy grande. Entonces hay que poner orden. Hoy va a haber una reunión en Gobernación con este propósito y la política, entre otras cosas,
cosas se inventó para poner orden en el caos. ¿Lo debe traer en 8 reforma o no? A ver, ponlo. O universal. A ver, espérame. Si es que si no. O sea, comunicación es mensaje de ida y vuelta, ¿no? ¿O no? En una de esas me equivoco. Ah, este es la industria eléctrica. Ah, avión en peligro. Aviones en peligro. Sí. Pues decirle a la gente, no hay peligro, somos responsables y todo el personal que trabaja en la aviación es gente profesional, es gente buena, que no desea una desgracia. Esto otro, esto es que el dueño del Reforma, el señor Junco, es muy amigo del dueño de Oxxo. Y ese es su enojo, porque en la reforma eléctrica ya se terminan los abusos. Miren el amarillismo. Alertan por apagones en Monterrey. ¿Por qué habría apagones en Monterrey? El 95% del suministro eléctrico en Monterrey, de las empresas, lo ofrecen las privadas. Ahí el monopolio mayor lo tiene Iberdrola. Pues solo que Iberdrola deje sin abasto a las empresas, pero la Comisión Federal de Electricidad tiene abasto suficiente de energía. Ah, sí. Allá el dueño de Iberdrola, el gerente de Iberdrola, no dueño porque esas empresas son hasta fachada, detrás de esas empresas están los que verdaderamente mandan en el mundo, los fondos de inversión. Pero el que da la cara, el gerente, llamó tontos a un sector del pueblo de España. Ya después, porque fue tanto el cuestionamiento, tuvo que ofrecer disculpas. Pero son los mismos que aquí pues se sentían los dueños. Pues imagínense cuánto poder tenían que se llevaron al presidente Calderón de empleado de la empresa Iberdrola. Entonces, en el caso de sí, están reaccionando porque el costo de la energía eléctrica en España es hasta 10 veces más que lo que paga un consumidor doméstico
en nuestro país. Y ahora que se declaró constitucional la reforma eléctrica, vamos a mantener los precios, no van a haber aumentos, pero están enojadísimos. Es que eran los que recibían el subsidio, vivían de los rescates financieros, no pagaban impuestos, o si pagaban impuestos se les devolvían, eran los dueños y todos protegidos por medios de información. Entonces, ni modo, ofrecemos disculpas, pero no vamos nosotros a someternos con periodicazos. El que quiera creerle al Reforma está en su derecho, que siga su camino. Nosotros vamos a garantizar siempre el derecho a disentir, pero haciendo uso de nuestro derecho de réplica. Nosotros tenemos que garantizar el derecho a la información al pueblo. Nada de que la información se maneje a partir de lo que conviene a los grupos de intereses creados. Que los medios de información guarden silencio como vasallos, o que, como siempre lo digo, griten como pregoneros cuando se trata de atacar a opositores, en este caso a nuestro gobierno, y callen como momias, porque también pueden los conservadores corruptos hacer y deshacer, insultar, y no los cuestionan, son intocables. Por eso, informarle a la gente que se está atendiendo este asunto y se va a resolver, pero mañana va a salir otra cosa, que no me volé los zapatos, ¿no? Que ya estoy chocheando, mande. ¿Ya inició el diálogo con las empresas que tienen contrato de autobús? ¿Ya hay fecha? ¿Contratos de? Está por iniciar. ¿Hay fecha ya? Ya en estos días. Eso es. Es que pues se va a hablar con ellos porque se les va a decir, de acuerdo a la resolución de la Corte, es fraude legal el autoabasto. ¿Cómo lo tienes? ¿En qué vamos a quedar? ¿Cómo le hacemos? Porque ni modo que yo quede como encubridor. No sabemos todavía, es un asunto que está viendo la Secretaría de Gobernación con
la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. Pero les puedo decir que en situación de autoabasto, para que vean cómo están las cosas, están todos los bancos. Que reciben subsidio y que proporcionalmente pagan menos que lo que paga un consumidor doméstico. Entonces, si la Corte declara que eso es un fraude legal, ¿cómo nos vamos a quedar callados? Quedaríamos como encubridores, como cómplices. Entonces, no le hace que el Reforma se lance, y todos, no todos, ¿no? Porque hay quienes sí representan a los ciudadanos, no a los grupos. Es que se fue conformando una prensa o se fueron creando medios de comunicación para defender intereses de grupos, para la defensa, para decirlo de otra manera, de grupos de intereses creados. Entonces, la información al pueblo tenía ese sesgo, era para mediatizar, para llamar la atención en otros asuntos. Mientras atracaban con absoluta libertad. Entonces ahora no es así. Ahora la verdad se abre paso, ayudan los medios de comunicación que tienen una ética periodística, por eso no podemos generalizar, ayudan las redes sociales, ayudan sobre todo los ciudadanos, porque con el Internet cada ciudadano es un medio de comunicación, cada ciudadano. O sea, ¿por qué me enteré yo de lo de Fox? A ver, porque otro ciudadano le contesta, sigue jugando con fuego López. Son muchos pasajeros y serían muchas muertes. Qué error más grande el AIFA. Qué irresponsabilidad. Presidente, pero Jiménez Ponce dice que el tema son los controladores aéreos, que hay un desorden de los controladores aéreos y que también hay un mal clima laboral. ¿Cuál va a ser la solución a este problema? Se está hablando con ellos ya desde el fin de semana.
se ha establecido comunicación, hay una mesa de diálogo. ¿Podría contratarse a más controladores aéreos para...? Pues lo que resuelvan ahí en la mesa. Pero desde luego que existe pues la necesidad de atender el problema. Pero yo lo que quiero aquí subrayar es cómo se magnifica. Imagínense la vergüenza que un expresidente, pues él es así, pero imagínense la pena para los que votaron por él. ¿O ya eso no importa? O sea, ya la verdad no importa, vamos a aceptar el cinismo, vamos a aceptar lo irracional, vamos a aceptar el que se siga robando, vamos a aceptar ser masoquistas. No, 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 no. No, a pesar de que las encuestas están cuchareadas, sobre todo las del Reforma, les voy a mostrar una encuesta. A ver si está la encuesta del Reforma, para que vean cómo han cambiado las cosas, las vueltas que da la vida. La de ayer. O sea, si estuviese tan mal todo, permíteme. Mire, el Reforma. ¿No la pones en grande? ¿Esta? Es que no se puede ocultar la realidad. Supuestamente estaba yo cayendo, supuestamente, ¿no? Yo creo que esta la hicieron por las lomas en Polanco, en la del Valle. 58 de aprobación, 36 en contra. Y ya subí, esto fue en diciembre, y en mayo 62-32. Seguramente ya aquí ya fue en Iztapalapa. Y en Tabasco, en Oaxaca, en Sinaloa, en todo el país. Bueno, pero me da mucho gusto y le agradezco de todo corazón al pueblo, porque vaya que nos atacan. Se puede probar técnica, científicamente. Ya les he dicho, hagan el ejercicio escuchando los noticieros de la Ciudad de México y vayan cambiándole. Agarren toda la barra de noticias. ¿Cómo se llaman estos que tienen más cobertura? Sí, donde están los famosos. La radio, Radio Fórmula. Y luego agarren
MBS, ¿no? Otro. Y luego W Radio. ¿No es ahí donde está Todos Somos Loret? Y le van cambiando. Y luego, así en una mesa grande, pongan todos los periódicos. Noticias. Y luego pongan todos los artículos de todos los periódicos. Y van a ver lo que va a resultar. Por eso me da mucho gusto, porque antes una campaña así no se resistía. Ahora es distinto porque la gente está muy consciente, muy avispada, muy informada, las redes sociales, el boca en boca, el corre la voz. Entonces ya no se le puede engañar al pueblo, aunque todavía hay algunos que se aferran, que ya no López Dóriga, sino Lore de Mola, Sarmiento, los columnistas, todos del Reforma. No hay uno objetivo, plural, que no sea tendencioso, que no esté en contra de nosotros. Uno. Entonces, por eso, el descrédito en los medios convencionales, si yo ni debería de estarles dando consejo, pero entre más parciales son, tendenciosos, defensores de intereses creados, de corruptos, entre más manejen una línea editorial clasista, racista, peor les va. Un día vamos aquí a conocer, y sería bueno, cuántos periódicos se están editando. El tiraje. Y hay una preocupación que vamos a tratar un día sobre las redes sociales, pero no el hecho de los bots, eso ya sabemos, ¿no? Twitter nunca ha aclarado cómo vende o trafica con la información. Nunca. No, ahora lo que vamos a tratar es sobre los dueños de los medios. Es que los más acaudalados del mundo son los dueños de los medios de información.
de mayor tecnología y de mayor uso en el mundo. Entonces eso sí es un asunto a tratar, a hacer valer el derecho a la información, la democratización de la información a nivel mundial. Esto es un tema para la ONU, porque si no, con las campañas mediáticas, pues van a dominar, son los nuevos imperios. Pero eso lo dejamos para después. Está interesante. Bueno, adiós, adiós. Mañana. Pero no, no se pudo. Me acordaba que faltaba. Pues sí.